Vamos a ir a la carta de Efesios para continuar con nuestra serie sobre los atributos de Dios. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 y vamos a considerar al amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra de Dios: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Oremos una vez más. Señor, venimos delante tuyo reconociendo que somos pecadores, Señor. Somos más pecadores de lo que nos gustaría reconocer, Señor. Somos más pecadores incluso de lo que logramos darnos cuenta. Señor, y como oraba el salmista, sabemos que si miraras a nuestros pecados, ninguno de nosotros, Señor, podría permanecer en pie. Pero, Señor, en tu nombre y en tu cruz, en la cruz de tu Hijo, hay perdón, Señor. Hay perdón para los pecadores. Señor, venimos delante tuyo confiando en ese perdón y pidiéndote, Señor, por favor, pidiéndote que nos hagas conocer el amor de Cristo. Que nos hagas conocer, Señor, el amor con el que tu Hijo nos amó. Que nos hagas conocer, que puedas abrir los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, que puedas fortalecer nuestro hombre interior con tu Espíritu Santo, para poder, Señor, conocer el amor incomprensible de Cristo, Señor. Que podamos conocerlo con los ojos de nuestra alma, de nuestro espíritu. Te pido que lo abras hoy delante de todos los que estamos acá, para la gloria de tu nombre y para la gloria de tu Hijo y para nuestro bien, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este texto que nosotros acabamos de leer, ¿sí?, en Efesios capítulo 3, es un texto muy sencillo en sus palabras, ¿sí? No es difícil de poder ver qué es lo que Pablo quiere comunicar en este pasaje, ¿sí? Sin embargo, tiene una gran enseñanza acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, con sus hijos, ¿sí? Y podemos decir quizás en una breve oración que este pasaje trata acerca de nuestra profunda necesidad de conocer cuánto nos ama Cristo, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer cuánto nos ama Jesús. Por eso Pablo escribió este pasaje. Observen, si ustedes ven este pasaje, se dan cuenta que este pasaje empieza con Pablo diciéndonos que él está orando. Dice: yo doblo mis rodillas, ¿sí? Él ora por los cristianos en Éfeso, ¿bien?, para que ellos puedan estar listos, preparados, fortalecidos para poder conocer el amor de Cristo, ¿sí? Pablo ora, ¿bien?, por los creyentes, porque justamente lo que él está por pedir es algo que estos creyentes y nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. Por eso él se lo pide a Dios.
Por eso Él dice, yo doblo mis rodillas, y por eso Él dice, yo ruego que Él les conceda. Les conceda. Es algo que Dios tiene que darlo, ¿sí? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él debe hacer esto por nosotros, porque nosotros no podemos conseguirlo por nosotros mismos. Él tiene que obrar en nuestro interior, Él tiene que concedernos poder por su Espíritu Santo, fortaleza en nuestro hombre interior, ¿sí? A fin de que, dice Pablo, a fin de que Cristo habite por la fe en sus corazones, ¿sí? Por favor, no pensemos que acá Pablo está pensando en personas incrédulas que necesitan pedirle a Cristo que entre en su corazón. Pablo no está hablando de eso. Pablo acá está orando por cristianos, está orando por una iglesia, ¿sí?, que sin duda necesita, y todos necesitamos, experimentar la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y sin el poder del Espíritu Santo, según lo que dice este pasaje, sin la fortaleza del Espíritu Santo, sin el Padre enviando a su Espíritu a fortalecer nuestros corazones, nuestro ser interior no está dispuesto a tener una comunión cercana con Cristo, ¿sí? Nuestro ser interior es débil, es incrédulo, es divagante, es fácilmente entretenible por las cosas que nos rodean, ¿sí? Nosotros estamos listos para hacer miles de cosas que se nos cruzan por el corazón. Estamos listos para entretenernos, estamos listos para preocuparnos en nuestros trabajos, estamos listos para prestarle atención a las tentaciones, a distracciones que van y vienen por la cabeza, ¿sí? Pantallas, ¿sí?, noticias, comerciales, llenando nuestro día a día. Estamos listos en nuestro interior para prestarle atención a todas estas cosas, pero no estamos listos y no estamos dispuestos a recibir a Cristo y a su amor, a experimentar a Cristo y a su amor, ¿sí? Y es fácil darnos cuenta de esto. Haga conmigo este experimento mental y piensen cuántas veces en esta semana nuestras mentes y nuestros corazones se quedaron colgados, tildados, simplemente meditando en cuánto nos ama Jesús. No estamos bien dispuestos a meditar en el amor de Cristo, a meditar en la disposición que tuvo Jesús de poner su vida para hacernos parte de su familia, ¿sí? No estamos dispuestos a pensar en cuánto Él nos ama diariamente, cuánto cuida de nosotros, ¿sí? Cuánto Él está haciendo en nuestra vida que podemos ver y que no podemos ver para poder llevarnos hasta el final, ¿sí? No estamos listos. Nuestro hombre interior tenemos que reconocer y debemos aceptar que es débil, que es incrédulo. Por eso Pablo doblaba sus rodillas, le pedía a Dios que Él fortalezca el hombre interior de estos hermanos. Y sin duda nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros deberíamos pedirle a Dios que Él fortalezca nuestro hombre interior, a fin de que podamos conocer y experimentar el amor de Cristo, ¿sí? Luego, cuando seguimos avanzando, nosotros lo que consideramos es que Pablo ve un camino para experimentar este amor de Cristo. Él ve a la fe en Cristo y al amor, bien, como el sendero en el cual los creyentes experimentan el amor de Cristo, ¿sí? Fíjense en el versículo 17, dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender el amor de Cristo. La fe en Cristo y el amor como el sendero en el cual los creyentes experimentan el amor de Jesús. Eso es lo que le pide Pablo al Padre. Le pide que Él fortalezca a los hermanos en su hombre interior para que ellos, dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones y para que ellos puedan estar arraigados y cimentados en amor y a fin de que puedan conocer el amor de Cristo. Para poder conocer el amor de Cristo, Pablo dice, ustedes necesitan estar cimentados, que Cristo habite por la fe en sus corazones y que estén arraigados en amor, ¿sí?
Porque es en la dinámica de confiar en Jesús y de amarnos los unos a los otros que el amor de Jesús se manifiesta en medio de la iglesia y lo empezamos a experimentar. ¿Sí? A medida que ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús crucificado por nosotros y nos amamos los unos a los otros, el amor de Jesús se muestra en medio nuestro. ¿Sí? El amor de Jesús se muestra en medio nuestro. Y es así, como Pablo dice, que el Espíritu de Dios se va a mover libremente en medio de la iglesia y va a hacer visible y va a hacer posible algo sobrenatural. ¿Qué va a pasar? Dice, para que nosotros seamos capaces, el versículo 18, de comprender con todos los santos, todos juntos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Ven la paradoja? Porque el Espíritu Santo de esta manera obra lo sobrenatural. Da a conocer algo que es imposible de conocer. Hace que los cristianos experimentemos algo que está más allá de nuestro alcance, conocerlo por nuestros sentidos, por nuestros propios medios. Es un amor inmenso, tan grande, demasiado para nosotros, que solamente es posible que lo conozcamos si Dios viene, envía a su Espíritu Santo a fortalecer nuestros corazones para que lo podamos conocer. ¿Sí? Él es el que nos va a dar la verdad del Evangelio para que lo conozcamos, luego el Espíritu mismo va a tomar esa verdad, la va a sellar en nuestro corazón a fin de que podamos ser, como dice Pablo, llenos con toda la plenitud de Dios. Con toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Él trae la verdad y Él la sella en el corazón. Ambas cosas son necesarias. Necesitamos la verdad acerca del amor de Dios. Necesitamos conocer la verdad, el verdadero amor de Dios. Y necesitamos que el Espíritu Santo lo selle en nuestro corazón. ¿Sí? Si yo solo me quedo en la actividad intelectual, probablemente sea muy bueno contestando preguntas acerca del amor de Dios. Pero voy a estar vacío y seco en mi corazón, porque no lo habré experimentado. Y si yo solamente pienso en buscar experiencias acerca del amor de Dios, sin la verdad, sin el verdadero amor de Dios, experimentaré un montón de cosas y le pondré la etiqueta del amor de Dios, pero la mayoría de esas no van a ser amor. No van a ser el amor verdadero de Dios. Necesito ambas. Necesito conocer el verdadero amor de Dios y necesito que el Espíritu Santo lo tome y lo selle en mi corazón. Y a esa experiencia Pablo lo llama ser llenos con toda la plenitud de Dios. Ser llenos con toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiésemos resumir el mensaje de estos versículos en una sola frase, podríamos decir que el mensaje de este versículo es que fuimos rescatados para conocer a Dios a través de conocer su amor por nosotros. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios, siendo llenos del amor de Cristo. Ese es el mensaje de este pasaje. ¿Sí? Y lo primero que quiero que consideremos al considerar el amor de Dios es qué es lo que nos enseña la Biblia sobre el amor de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre el amor de Dios? ¿Sí? El amor, ya para nosotros los seres humanos, el amor es algo muy complicado de entender y de explicar. ¿Sí? Es muy complicado. Pensemos en un corazón infinito, como puede ser el corazón de Dios. Un corazón infinitamente más complejo que el nuestro. Ya para nosotros es difícil explicar el amor entre seres humanos. Imaginémonos cuánto más difícil e imposible será explicar el amor de Dios. ¿Sí? Y hay muchos obstáculos. La verdad es que hoy en día nosotros tenemos que sortear muchos obstáculos para poder entender el amor del Dios verdadero. El amor del Dios verdadero. ¿Sí? Leí esta semana a un profesor que escribió un ensayo muy cortito acerca del amor de Dios. Este ensayo se llama La difícil doctrina del amor de Dios.
Y él comienza este ensayo enumerando 5 obstáculos que me gustaría compartir para ustedes. 5 obstáculos que nos dificultan a nosotros conocer el amor del Dios verdadero. El primero de ellos es que aún los incrédulos en general creen que Dios ama. Creen que Dios ama. Pero tienen una definición deficiente de lo que es el amor. ¿Sí? No saben qué es amar. ¿Bien? Todo, si usted va y le pregunta, ¿usted cree que Dios le ama? La mayoría le va a decir que sí, yo creo que Dios me ama. Pero quizás no saben realmente, o cada uno va a tener su propia definición de lo que significa amar. Y si bien creen, esta es la segunda dificultad, si bien la mayoría puede creer que Dios los ama, que Dios ama, la verdad es que también no todos creen otras verdades acerca del amor, acerca de Dios, como que es justo, como que Dios se enoja, como que Él es santo, como que Él es soberano, como que Él es celoso. Entonces, casi todos van a creer que Dios ama, ¿sí? Todos van a llenar, van a tildar ese cuadradito, pero hay un montón de otros cuadraditos acerca del carácter de Dios que no todos están dispuestos a aceptar. ¿Bien? Y eso hace muy difícil también, ¿no es cierto?, poder hablar o definir el amor de Dios. Sumado a esto, nosotros vivimos en un mundo en donde cada uno tiene su verdad, ¿no? Cada uno tiene su verdad. Escuchamos a la gente decir, cuando les hablamos de Dios o de la Escritura, no, mi Dios no es así. Mi Dios no es así. O yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Lo que lleva a que sea muy difícil que la gente esté dispuesta a corregir su visión de Dios. ¿No es cierto? No, mi Dios no es así, Él es amor. ¿Cómo va a mandar a alguien al infierno? ¿Cómo le va a decir a alguien que su estilo de vida es pecaminoso? Entonces, no solamente tienen distorsionado el significado del amor, sino que nadie está dispuesto, ¿no es cierto?, a poder recibir de la palabra de Dios el significado acerca del verdadero amor de Dios. ¿Bien? Y si a todo esto le sumamos, en cuarto lugar, que los cristianos en general, no somos demasiado dados como a reflexionar en las tensiones que hay en la Escritura, ¿sí? Esto es un combo, ¿no es cierto? Porque en la Escritura hay tensiones, ¿no es cierto? En la Escritura hay ciertas verdades que hay que vivir en el equilibrio de esas verdades, como por ejemplo cuando nosotros aprendimos la semana pasada que Dios es soberano y que Él gobierna sobre todo, y nosotros también tenemos que aprender a vivir como sabiendo que Dios es soberano, pero haciéndonos responsables de las cosas que decidimos. No podemos decir, no, Dios es soberano, y eso, pensar que eso me libra de mi responsabilidad. Y así como hay muchas tensiones en las Escrituras. Y a veces los cristianos no somos muy dados a reflexionar en esas tensiones. Es cierto que Dios ama, pero también es cierto que Dios se enoja. ¿Sí? ¿Y cómo puede ser posible? Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que Dios sea un Dios que se enoja con el pecador, pero que Dios ame al mundo? ¿Cómo vivimos en esas tensiones? ¿Sí? Y el resultado de todo eso, y que es el quinto obstáculo que voy a mencionar, es que la consecuencia de todo esto es que tendemos a simplificar a Dios. Lo simplificamos. Solemos simplificar, y sobre todo en nuestra cultura evangélica, ¿sí?, solemos simplificar a Dios como en muletillas, ¿no es cierto? Como en frases que tenemos los evangélicos. Sonríe porque Jesús te ama. Bueno, es cierto eso, no estoy diciendo que no es cierto. Pero hay un montón de cosas para explicar, ¿no es cierto?, acerca del amor de Dios. ¿No es cierto? O Dios ama al pecador pero odia al pecado. ¿Bien? Hay un montón de cosas para explicar. Simplificamos a Dios en una frasecita cortita que no es capaz de captar todo acerca de Dios, que nos deja con una media verdad. Y una media verdad es muy peligrosa, ustedes lo saben, es muy peligrosa. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo quiero que rápidamente, miren, hablábamos con Cristian antes de la reunión. Enseñar acerca del amor de Dios amerita una serie. Es un tema, quizá cada atributo de Dios amerita una serie, ¿no? Pero quiero que consideremos muy rápidamente 5 maneras en las que la Biblia habla del amor de Dios. ¿Bien? 5 maneras. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia habla del amor de Dios adentro de la Trinidad. Por ejemplo,
cuando Jesús fue bautizado, Él salió del agua y nos cuenta Mateo que se escuchó una voz del cielo, Mateo 3:17, que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El Padre declarando públicamente el amor por su Hijo. Palabras muy parecidas a las que Él da en el monte de la Transfiguración. Mientras Él aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Mi Hijo amado me complace. ¿Sí? Y Jesús mismo, imagino con una satisfacción increíble, le decía a todos que su Padre le amaba. En Juan capítulo 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. Hay un amor al interior de la Trinidad, hay un amor que sin duda es eterno, un amor que es un amor único en su clase, mis hermanos, único en su clase. Cuando usted piense que Dios lo ama, y es verdad, Dios nos ama, pero usted piensa en un montón de cosas que Dios tiene que sortear, ¿no es cierto?, para poder amarnos. Dios nos ama a pesar de nosotros mismos, ¿cierto? Dios no nos ama por lo que somos, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Con el Hijo no es así. ¿Ustedes se dan cuenta que con el Hijo no es así? Dios no ama al Hijo a pesar de. Dios ama al Hijo y está complacido con Él. Está completamente complacido. ¿Sí? En momentos puntuales de la vida de Jesús, el Padre estalló en declaraciones públicas acerca de su amor por su Hijo. ¿Sí? Esta es la primera de las formas en la que podemos ver que se habla del amor de Dios en la Escritura. También la Escritura habla del amor que Dios tiene hacia toda la creación. Dios ama su creación. Si ustedes leen el Salmo 104, es muy extenso, no lo vamos a leer, pero es una canción que trata sobre el amor de Dios por su creación. ¿Sí? Él estableció la tierra para que no sea jamás sacudida, dice. Él hace brotar los manantiales para que beban de ella todos los animales. Él se deleita, dice el salmista, en las aves que se paran junto a los árboles que están junto a esos manantiales. Y se alimentan y corren y sacia, dice, el Señor sacia toda la tierra del fruto de sus obras. Él es el que hace crecer la hierba, dice. Él hace crecer la hierba para que se alimenten los animales y hace crecer la hierba para que cuando el hombre trabaje le dé su alimento. Él nos da la bebida. Dice, Él les da la comida. Él les da el vino para que alegren el corazón. ¿Sí? Él ha creado los ciclos de la naturaleza que hacen posible que nosotros podamos cosechar, sembrar, disfrutar del fruto, satisfacernos porque lo hemos conseguido como el esfuerzo de nuestro trabajo, y Él lo hace eso con amor. Él le da a los animales dónde hacer sus guaridas. Él le dio a las aves los árboles, ¿sí? Él le dio a las bestias el campo, Él les dio a algunos animalitos, le dio las montañas, dice, para que ellos se puedan esconder y cazar ahí. Él les dio la oscuridad a los leones para que vayan y cacen. Dios con toda su sabiduría hizo una creación que funciona, y el salmista termina diciendo, sea para siempre la gloria del Señor, alégrese el Señor en sus obras. Alégrese el Señor en sus obras. Él ama su creación. Él ha creado un mundo, lo creó para Él, principalmente para Él. Usted piensa en cuántas cosas hay en nuestro mundo, cuántos animalitos, cuántas plantas, cuántas rocas hay en nuestro mundo que el ser humano nunca ha visto y que nunca va a ver. En las profundidades del océano, en el corazón de la montaña, esas arañitas, esos animalitos, esas algas, esas burbujas, solamente están frente a los ojos de Dios y Él se alegra en ellas. Existen para Él. Él ama su creación. Él ama su creación. Por eso Él creó este mundo y por eso Él lo sigue sosteniendo. Y por eso Él lo va a hacer de nuevo. Él lo va a hacer de nuevo al final del tiempo. Y ese es el segundo sentido en el cual Dios habla de la creación. Habla de su amor, perdón. El amor que Él tiene por su creación. El tercer sentido en el cual se habla del amor de Dios es el amor que Dios tiene por el mundo de los hombres.
por el mundo pecador. La Biblia nos habla de que Dios ama a la humanidad pecadora. ¿Sí? El versículo conocido de Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo y por eso entregó a su Hijo. ¿Sí? El apóstol Pablo en Tito capítulo 3 nos dice que cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor por todos los hombres, ¿sí? Él se reveló a su Hijo, Él manifestó su gracia. Bien, Él manifestó su gracia. Y hay un momento muy particular que ilustra este amor que Dios tiene por el mundo pecador durante el ministerio del Señor. Quizás ustedes se acuerdan de la historia del joven rico. ¿Sí? Este muchacho que era rico, ¿sí? Y que se acerca un día a Jesús y le dice, bueno, maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Y Jesús le dice, bueno, ¿sabés los mandamientos? Y él les dice, yo todo esto lo guardé desde mi juventud, todos los mandamientos lo guardé desde mi juventud. Bueno, y Jesús le responde, ¿no es cierto? Te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Bueno, pero Marcos nos cuenta que entre la respuesta del hombre y la respuesta de Jesús pasó algo. Marcos capítulo 10, versículo 21 nos dice que después de que este hombre le dijo, todas estas cosas las he guardado de la juventud, nos dice Marcos que Jesús, mirándolo, lo amó. Mirándolo, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ustedes piensen en esto, hermanos. Este hombre, hasta donde sabemos, no se arrepintió. Este hombre se fue con sus manos llenas de sus riquezas. Pero Jesús lo amó. Pero Jesús lo amó. Este es el amor que mueve al Padre a enviar a su Hijo para ofrecer por amor una salvación sincera, mis hermanos. Cuando Él le dice a los pecadores, cuando Él le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme y tendrás tesoro en el cielo, esa oferta fue sincera, hermanos. No fue un truco, no fue una trampa. Cuando Juan dice que Dios envió a su Hijo al mundo porque lo amó de tal manera para que todo el que crea en el Hijo tenga vida eterna. Eso no es un truco, ¿sí? No es una trampa. Es cierto. Cualquiera del mundo que crea en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Hablábamos de tensiones hace un momento, ¿no? Bueno, pero eso es cierto. Nosotros tenemos que aprender a convivir con las tensiones de la Escritura. Tenemos que aprender a convivir con ellas. Mis hermanos, el amor que mueve al Padre a enviar a su Hijo para ofrecer la salvación, ¿sí? Es sincero, es un amor sincero, es un amor real por todos los hombres, ¿sí? De tal manera que todo aquel que cree en Él, ¿sí? Tiene vida eterna. Esto a nosotros nos permite, nosotros podemos decir, yo creo en la soberanía de Dios, sí, creo en la soberanía de Dios. ¿Creo que Dios elige a quienes han de ser salvos? Claro que sí, lo creo, yo lo creo. Pero también este pasaje a mí me dice que Dios ama a los pecadores, incluso a aquellos que no ha elegido. Bien, aquellos que no ha elegido, Dios los ama. Y Dios envió a su Hijo por ellos, en el sentido de que cualquier pecador que se arrepiente tiene vida eterna. ¿Eso es cierto o no? Es cierto, eso es cierto. Y eso es amor de Dios. La Biblia lo llama amor. Bien, entonces nosotros debemos decir que es un sentido en el cual Dios ama. Dios ama dentro de la Trinidad, Dios ama su creación, Dios ama al mundo pecador. Pero así como decimos que Dios ama al mundo pecador, también debemos decir en cuarto lugar que la Biblia habla de un amor de Dios especial, particular, diferente, que es el amor que Dios tiene por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Es un cuarto sentido en el cual la Biblia habla del amor de Dios, que es igual de innegable que el otro amor que acabamos de hablar, o el otro sentido en el que acabamos de hablar, del amor de Dios por los pecadores. ¿Sí? En Efesios capítulo 1, versículo 4, fíjense, dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor nos predestinó. En amor nos predestinó para adopción como hijos. Él lo hizo, mis hermanos, porque nos amó. Él lo hizo porque nos amó. ¿Sí?
Y en la misma carta el apóstol Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por ella. Hay un amor, hay una manifestación del amor de Dios, ¿sí?, que es especial y particular por sus hijos, por aquellos a los cuales Él decidió salvar, ¿sí?, que es cierto y es real y es verdadero. ¿Bien? Un pastor lo ilustró de esta manera, ¿sí? Porque se habla mucho a veces, bueno, ¿Dios ama a los pecadores o ama solo a sus escogidos? Bueno, la verdad es que Dios ama a los pecadores y ama a sus escogidos, es lo que nos dice la Biblia. Pero de la misma manera en que no podemos decir que Dios solamente ama a sus escogidos, no podemos decir eso, porque la Biblia no dice eso. Tampoco podemos decir que Dios ama a todos por igual. ¿Sí? No es lo mismo. Dios, por sus escogidos, tiene el amor que tiene por su esposa. Dios amó a la iglesia, a su esposa, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Yo puedo amar a muchas personas, pero si yo le digo a mi esposa que yo la amo a ella y amo a todos por igual, no la estoy honrando, ¿verdad? Yo no amo a mi esposa como amo al resto de la gente. Y está bien que sea así. Y Cristo puso su vida para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, pero Él puso su vida con un amor especial por su esposa. Y eso es innegable en la Escritura, eso es innegable, ¿sí? Ya que este amor especial, salvador, omnipotente, ¿bien?, es el amor redentor y eterno de Jesús por los suyos, ¿sí? Redentor y eterno de Jesús por los suyos. Bien. Bueno, pero alguien puede decir, bueno, pero no es justo. Sale muchas veces, ¿no? Todo este tema de justo, no es justo. Bueno, lo que nosotros tenemos que decir viendo la Escritura es que en primer lugar Dios no le debe su amor a nadie, ¿cierto? Dios no le debe su amor a nadie. Dios, ya hablamos de esto cuando hablamos de la justicia, si queremos justicia de parte de Dios, salimos perdiendo, ¿o no? Mejor no pedir justicia, mejor que pase, ¿sí?, y no pedimos justicia. Dios cuando ama libremente. Ama libremente. Y ningún pecador puede reclamar nada de parte de Dios. Nada. Porque lo único que nosotros merecemos que Dios nos dé es su castigo, es la condenación. Entonces no podemos decir, no es justo que Dios haga estas cosas. No, Dios discrimina. No podemos decir esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad no merecemos nada de parte de Dios. ¿Sí? No merecemos su amor. Y el quinto lugar, el quinto sentido en el cual la Escritura habla acerca del amor de Dios, ¿sí?, muchas veces leemos también acerca del amor de Dios como un amor condicional. Condicional. Que está condicionado a que nosotros cumplamos con algo. Por ejemplo, ¿se acuerdan en 1 Juan? Cuando el apóstol Juan habla acerca del mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Que recibir el amor del Padre está condicionado a que yo rechace al mundo, ¿o no? O sea, es el amor de Dios sujeto a una condición. O Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 14, dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quiénes ama Jesús y se manifiesta? A los que le aman. ¿Ven? El amor de Dios que está condicionado, está supeditado a una condición. ¿Bien? Nosotros necesitamos, mis hermanos, como yo les decía al principio, nosotros necesitamos conocer el amor de Dios tal cual nos es revelado en la Escritura. Necesitamos conocerlo, ¿sí? Y tener estas categorías de poder ver cómo la Biblia habla de maneras diferentes acerca del amor de Dios, a nosotros nos van a ayudar y nos ayudan a poder relacionarnos con Dios y con su amor de la manera apropiada, ¿sí? De la manera apropiada. Clarificar estas distinciones bíblicas, hermanos, nos ayudan realmente a conocer el amor de Dios. Nos ayudan realmente a conocer el amor de Dios. Nos ayudan a no caer en confusión y nos ayudan a poder disfrutar con libertad
del amor de Dios tal como es revelado en la Escritura. Tal como es revelado en la Escritura. Porque, a ver, digámoslo así, ¿no es cierto? Ninguna de estas expresiones del amor de Dios tienen que sobredimensionarse por encima de otras. La Biblia habla del amor de Dios de esta manera. De esta manera. ¿No es cierto? Entonces tenemos un extremo que habla, que solamente piensa el amor de Dios en términos del amor de Dios general, por todo el mundo. ¿No es cierto? Y si yo caigo en ese extremo, puedo terminar pensando que al final yo soy parte de esa masa sin forma a la cual Dios ama. ¿No es cierto? Y sobredimensiono una. Y hay otros que sobredimensionan otra y piensan en el amor de Dios solamente como el amor de Dios por los elegidos. Y piensan, Dios me ama a mí, y se crece ese orgullo farisaico, ¿no es cierto?, de que yo soy uno de los escogidos. Y Dios me ama a mí y odia al resto, ¿no es cierto? Nosotros no podemos sobredimensionar una por encima de la otra. El amor de Dios, tal como nos es revelado en las Escrituras, es este. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Dios, por amor, se ama al interior de la Trinidad. Dios por amor sostiene al mundo. Dios por amor ofrece a su Hijo sinceramente a los pecadores. Dios por amor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Dios por amor está dispuesto a responder a ciertas cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Dios está dispuesto a hacerlo y es por amor. Y todo esto es el amor de Dios. Todo esto es el amor de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo entender estas formas en las cuales la Escritura habla del amor de Dios también nos salva de lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? De simplificar a Dios, de simplificar su amor y de simplificar la forma en que los hombres se pueden relacionar con Él. ¿Bien? Por mencionar un ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de el amor de Dios es incondicional? Eso es cierto solamente en el ámbito de ¿qué? Es incondicional para aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. A ellos Él los va a buscar, a ellos Él los va a salvar, a ellos los va a irresistiblemente llevar a Cristo. Ahí sí es incondicional. Pero en el último sentido del que hablamos, los creyentes somos llamados a rechazar al mundo. Si no, el amor del Padre no se va a manifestar en nosotros. Si no, hay dimensiones del amor del Padre que no vamos a experimentar. Los creyentes somos llamados a amar a Jesús, porque si no, en ese sentido no es incondicional el amor de Dios. Porque si no, no vamos a experimentar en toda la profundidad la relación que tenemos con Jesús. Entonces, cuando decimos que el amor de Dios es incondicional, es en un cierto sentido. No es en todo el sentido del amor de Dios. O cuando decíamos, como mencionamos hace un momento, que Dios ama a todos por igual. Dios ama a todos por igual. Eso puede ser cierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios ama y sostiene a toda la creación y ama a todas sus criaturas por igual. Puede ser cierto en el sentido de que Dios entregó a su Hijo para que cualquier persona que se arrepienta sea salvo. En ese sentido sí los ama por igual, pero nuevamente no podemos decir que Él ama por igual a todos en el sentido de que los ha elegido a todos para ser salvos. ¿Se dan cuenta? Hay ciertos sentidos en los cuales el amor de Dios podemos decir que es para todos sin distinción, pero hay otros en los que no. Y ni que hablar del amor del Padre por su Hijo. El amor del Padre por su Hijo es exclusivo, ese amor exclusivo, un amor al interior. De ese amor fluye todo lo demás. ¿Bien? Y estas distinciones, mis hermanos, también nos ayudarán a entender cómo el amor de Dios se relaciona con el resto de sus atributos. Pensemos, por ejemplo, por un momento, en la ira de Dios, en la ira justa de Dios. Nos dicen las Escrituras, ¿sí?, que el que no cree es condenado y que la ira de Dios está sobre él. Dios está airado con el pecador, hermanos. Esa es la verdad. Dios odia al pecado y odia al pecador. Esa es la verdad de la Escritura.
Esa es la verdad de la Escritura. ¿Bien? Pero a causa de su amor incondicional hacia sus hijos, hacia sus escogidos, Dios es capaz de amarlos aun siendo ellos el objeto de su ira. Dios los ama y los busca, aun siendo ellos tan pecadores y tan malvados, merecedores de su ira. Es cierto eso, es cierto. Y a ellos, de ellos sí se puede decir que Dios odia su pecado y los ama aún siendo pecadores. De ellos. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5? En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, ahí sí, para ellos, para los escogidos, para los que Él amó desde antes de la fundación del mundo, es cierto que Dios los ama a ellos y odia su pecado. Para ellos sí es cierto. Estas distinciones nos ayudan, mis hermanos, nos ayudan a que podamos entender bajo qué circunstancias yo puedo aplicar el amor a Dios a mi vida. Mi hermano, si usted no puede pensar de sí mismo como una persona merecedora de la ira de Dios y que Dios, aún siendo usted merecedor de su ira, lo amó, entonces usted no está disfrutando del amor de Dios. Porque el amor de Dios se hace así, se hace inmenso, se hace gigante. Cae sobre nosotros y nos abruma cuando nos damos cuenta que su amor es lo último que nosotros merecíamos. Nosotros no merecíamos ser tenidos en cuenta con amor, con pasión, con intensidad en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no merecíamos eso. No merecíamos eso. Y Dios, si usted es de Cristo, mi hermano, Dios a usted lo amó cuando ni siquiera había un mundo, cuando no había ni siquiera un mundo acá, nada, no había nada. Existía solamente Dios, Santísima Trinidad. Y Dios desde ese momento y desde toda la eternidad lo amó. Y usted hizo su vida, llegó, Dios creó el mundo, pasaron los años, los siglos, los milenios, llegó usted a este mundo, vivió haciendo su vida, se ganó justamente la ira de Dios y Dios aún así a usted lo amó. Y Dios lo fue a buscar a usted. Dios lo fue a buscar, mi hermano. No vaya a saber cada uno de dónde Dios lo fue a buscar. Y Dios lo fue a buscar porque Dios a usted lo amó. Dios lo fue a buscar solamente porque lo amó. Solamente porque lo amó. No había otra razón. Usted no le había dado ninguna razón a Dios para que Él lo vaya a buscar. Y Dios lo amó. Y Dios lo amó. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? Todos nosotros nos rebelamos contra Dios. Todos nosotros merecemos ser abandonados a nuestros propios pecados. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, cuida de todos nosotros, incluso de aquellos que nunca van a creer en Él. Dios en su infinito amor envió a su Hijo para que cualquier hombre que crea en Él tenga vida eterna. Y Dios en su infinito amor, si usted es de Cristo, lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo escogió. Mi hermano, la elección no es solamente una doctrina para tener un buen debate con otro evangélico. No, por favor, no es eso. La elección es el amor de Dios. Es el amor, es que Dios lo haya querido mirar con amor antes de que usted le haya dado ni una razón para hacerle bien, ni una razón para hacerle mal. Nada, Dios lo amó, simplemente lo amó. Lo amó. Y envió a su Hijo para que cargue con sus pecados, y cuando usted llegó a este mundo envió a su Espíritu Santo para que usted pueda escuchar y responder al Evangelio y para que usted pueda nacer de nuevo. Y todo eso Dios lo hizo por amor. Dios lo hizo por amor. ¿Sí? Pero Dios no desconecta, ¿se dan cuenta? Dios no desconecta el resto de lo que Él es. No es como nosotros. No es como nosotros. ¿Sí? Nosotros, cuando una pasión se apodera de nosotros, le damos para adelante y hasta a veces
renunciamos a los principios, ¿no es cierto? Renunciamos a todas las otras cosas que nosotros creemos. Le damos para adelante. Le damos. Nosotros somos así, por causa de nuestra naturaleza caída. Dios no es así. Dios ama sin renunciar a todo lo que Él es. Dios ama con todo lo que Él es, hermano. Dios ama con todo lo que Él es. ¿Sí? Y ahora sí, terminemos donde empezamos. Terminemos donde empezamos. Pablo quiere que conozcamos el amor de Dios. Sin duda, se pueden decir millones de cosas más acerca del amor de Dios, hermano. Pero él quiere que conozcamos el amor de Dios para ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Bien? Entonces, quiero terminar considerando cómo afecta nuestras vidas conocer el amor de Dios. ¿Bien? Mis hermanos, en primer lugar, tenemos que decir que el amor de Dios no solamente debemos analizarlo y estudiarlo. ¿Debemos analizarlo y estudiarlo? Sí, pero no solo eso. Debemos procurar comprender espiritualmente ese amor y ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Debemos procurar comprender espiritualmente ese amor. Hermanos amados, ustedes necesitan creer, yo necesito creer con todo el corazón que Dios nos ama. Que Dios nos ama. ¿Bien? Dios no solo envió a su Hijo como algo que Él tenía que hacer porque Él había hecho promesas. Dios envió a su Hijo por amor. Fue un acto de amor. Fue un acto de amor. Fue un acto de profundo amor, el cual lo movió a Él a enviar a su Hijo. ¿Sí? Por toda la eternidad Dios tuvo en su corazón a sus escogidos. Y por toda la eternidad tuvo el firme propósito de hacerles el bien y de darles un Salvador. Y por eso aquellos que son de Jesús van a ver el rostro de su Padre. Y lo van a amar. Y van a ser amados por Él. Necesitamos comprender y creer que Dios nos ama. Y si usted no es de Cristo, si hay alguno de ustedes acá que no es de Cristo, ¿sí? Usted también debe convencerse de que Dios lo ama. Fíjese el amor de Dios por usted que lo trajo acá para que escuche hoy acerca de su amor. Acerca de su amor. El amor que lo está ahora llamando a que renuncie a sus pecados, a que se arrepiente y que crea en Jesús. Que crea en Jesús. El Hijo de Dios que puso su vida por amor a pecadores como usted y como yo. ¿Sí? Eso es una demostración de cuánto lo ama Dios. De cuánto lo ama Dios. Y créame, que Dios con toda sinceridad y con todo su corazón y por amor le dice que si usted cree en su Hijo, hoy usted tiene vida eterna. Hoy usted tiene vida eterna. Esa es una oferta de amor. Es una oferta, es un llamado sincero de amor. En segundo lugar, hermanos, nunca subestimemos el poder del amor de Dios para transformar a las personas. Si nosotros creemos, y sin duda lo creemos, que el amor de Dios por sus escogidos es incondicional, que finalmente los va a alcanzar, que los va a perseguir hasta alcanzarlos y rescatarlos. Si nosotros creemos eso, nosotros no tenemos que pensar que existen personas que están tan duras que ya están fuera del alcance del amor de Dios. No podemos pensar, no podemos creer eso. No podemos creer, no, él ya es muy difícil que Dios lo salve. No podemos creer eso. Porque usted y yo no tenemos acceso a los secretos de Dios. En otras palabras, nosotros no sabemos quiénes son aquellos a quienes Dios ha escogido amar y salvar. No sabemos eso. Y quizás ese hombre completamente endurecido, que nosotros decimos, no, este hombre Dios no lo va a salvar. Quizás ese hombre Dios lo escogió. Y si lo escogió, Él se va a glorificar mostrando cómo su amor omnipotente puede vencer aún al más duro corazón. Y hermanos, ustedes saben, en medio nuestro tenemos personas que Dios ha hecho eso. Dios lo hizo. Dios ya lo hizo en medio nuestro.
Y ustedes saben que Dios puede hacerlo. Dios salva a los pecadores. Dios salva a los pecadores, a los más duros pecadores. Nosotros no podemos subestimar el poder del amor de Dios. Cuando nosotros estudiábamos acerca de la misericordia de Dios, nosotros escuchábamos que Él le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Si Él quiere tener misericordia, no hay corazón duro. Si Él quiere, Él va a tener misericordia. No hay corazón duro que se le pueda resistir. Nosotros con esperanza podemos sembrar el Evangelio aún en medio de los corazones más endurecidos. Porque el amor de Dios, cuando Él obra a favor de sus escogidos, es irresistible. Es irresistible. Va a cumplir con lo que se propone. ¿Sí? En tercer lugar, hermanos, miremos al amor de Dios principalmente a través del Evangelio. A través del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Mis hermanos, nosotros no debemos medir el amor de Dios por las circunstancias. No debemos medir el amor de Dios por lo que tenemos o por lo que no tenemos. No debemos medir el amor de Dios por las personas que hemos perdido o por la cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor. No podemos medir el amor de Dios por cuánto estamos sufriendo o por cuán bien lo estamos pasando. El amor de Dios no se mide por esas cosas. El amor de Dios, este amor que nos dice Pablo que es infinito en toda su extensión, que está por encima de todo conocimiento, se mide solamente a través de un lugar y es a través de la cruz. La cruz es la demostración del amor de Dios. La cruz es la demostración del amor de Dios. Yo los animo, mis hermanos, a que ustedes en medio de sus aflicciones sean consolados de que Dios los ama y no piensen, huyan de la tentación de pensar de que Dios no los ama porque si no, Él no permitiría que ustedes estén pasando lo que estén pasando. Huyan de esa tentación. El amor de Dios no se mide de esa manera. El amor de Dios no se mide por nuestras circunstancias. El amor de Dios se mide por la cruz. Y si usted es de Cristo, usted mira la cruz y tiene que despejarse toda duda acerca de que Dios lo ama y acerca de cuánto Dios lo ama. Toda duda debe ser despejada. Nosotros debemos mirar el amor de Dios a través del Evangelio. Todos los que somos de Cristo podemos mirar la cruz y decir junto con Pablo, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Y en cuarto lugar, hermanos, respondamos también al amor condicional de Dios. Respondamos al amor condicional de Dios. ¿Sí? Si nosotros pensamos, bueno, ya está, mis pecados han sido perdonados y hago la plancha en la vida cristiana, ¿sí? Y hago la plancha, eso es muy peligroso y puede terminar siendo evidencia de que en realidad nunca fui salvo de verdad. Cuando Jesús nos dice, por ejemplo, al que me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a Él, Jesús está diciendo que si nosotros le amamos a Él, Él va a venir a tener una relación especial y diferente con nosotros. Eso está diciendo. Al que me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso lo decía a sus discípulos. Eran todos de Él, esos discípulos. Ni siquiera Judas ya estaba ahí con ellos. Entonces respondamos al amor condicional de Dios. Vayamos en busca de las promesas del amor de Dios. Vayamos en busca. Rechacemos al mundo para poder experimentar el amor del Padre. Rechacemos al mundo. Amemos a Jesús para que Él se manifieste a nosotros y nos muestre su amor de manera especial. ¿Sí? Obedezcamos sus mandamientos. Obedezcamos sus mandamientos. Como dice Judas el apóstol, Judas el hermano de Jesús, no el traidor. Consérvense en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. Eso dice Judas. O como lo dijo Jesús, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Permanezcamos en el amor de Jesús. Guardemos su palabra. Luchemos contra el pecado. Rechacemos al mundo. Avancemos en el camino angosto. Hay más amor de Dios por experimentar, mis hermanos, del que ya hemos experimentado, por más asombroso que esto suene. Hay más amor de Dios por experimentar. Vayamos en busca. Vayamos en busca de esas cosas. Existe una experiencia del amor de Dios, mis hermanos, que solo está reservada para aquellos que aman de forma creciente a Jesús, para los que le temen y para los que guardan sus mandamientos.
Eso también es el amor de Dios. Eso también es el amor de Dios. Y que así, mis hermanos, en oración, juntos, en oración, nosotros podamos crecer en conocer el amor de Dios. Juntos, orando, doblando nuestras rodillas como Pablo lo hacía por los Efesios. Crecer en conocer el amor de Dios. Y así ser todos juntos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Oramos? Señor, por favor, Señor, que tu palabra nos despierte, Señor. Nos despierte a las cosas que realmente importan en este mundo, Señor. A las cosas que realmente van a permanecer para siempre, Señor. En la semana nos duelen, nos molestan, nos enojan, nos frustran cosas, Señor. Pero cuando vamos a tu palabra y leemos acerca de tu gran amor por nosotros, Señor, y nuestra necesidad que tenemos de ser llenos de ese amor, Señor, esas cosas son las que duran para siempre. Esas cosas son, Señor, esas son las cosas que realmente importan. Te pedimos, Señor, nos humillamos y pedimos, junto con el apóstol Pablo, que puedas, por tu Espíritu, fortalecer a nuestro ser interior, Señor. Tan propenso a alejarse, tan propenso a la incredulidad y a la desobediencia, Señor. Que puedas fortalecer nuestro hombre interior por tu Espíritu, Señor. Y que todos juntos, en amor y por la fe en tu Hijo, Señor, podamos conocer tu gran amor, Señor. Podamos conocer tu gran amor y ser llenos de toda tu plenitud. Señor, para eso nos salvaste y eso es lo que queremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.